Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados de noticias y un reencuentro que, sinceramente, a más de uno nos ha dejado con la boca abierta. El título ya les habrá dado una pista: Serkan y Özge juntos de nuevo. El destino los une. No creerás lo que pasa. Sí, han leído bien y sí, es tan emocionante como suena. Para todos aquellos que han seguido de cerca la historia de estos dos personajes, o que simplemente disfrutan de las tramas que nos trae el destino, prepárense porque esto es oro puro. Vamos a adentrarnos en un torbellino de emociones, coincidencias y giros inesperados que ponen a prueba los lazos que creíamos rotos o quizás nunca desaparecidos del todo. ¿Será una casualidad, una intervención divina o simplemente el universo conspirando para recordarnos que algunas conexiones están destinadas a ser? De eso y mucho más vamos a hablar hoy. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido, las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Así que un clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de que Serkan y Özge están de nuevo en la misma órbita ha revolucionado a la comunidad. Después de todo lo que han vivido, de los malentendidos, de las distancias y de los caminos que parecieron separarlos para siempre, el destino ha decidido jugar sus cartas de una manera que nadie anticipaba. Y cuando decimos jugar sus cartas, nos referimos a una serie de eventos, pequeños detalles y coincidencias que te hacen pensar si realmente existe una fuerza mayor orquestando sus vidas. Piensen en esto, han pasado meses, tal vez años, desde la última vez que sus vidas se cruzaron de manera significativa. Cada uno ha seguido su camino, ha tenido sus propias experiencias, ha crecido y ha aprendido. Y de repente el universo se encarga de que sus órbitas vuelvan a encontrarse. No es solo un cruce de miradas en la calle, amigos. Estamos hablando de situaciones que van mucho más allá de la simple casualidad. Imaginen, por ejemplo, que ambos se encuentran en el mismo lugar, en el mismo momento, para un evento que ninguno de los dos esperaba. Podría ser una reunión familiar inesperada, un evento benéfico al que acuden por separado pero que resulta ser la excusa perfecta para que sus caminos se crucen de nuevo. O tal vez un proyecto profesional que, de forma insólita, los obligue a colaborar estrechamente. La magia reside en los detalles. Quizás se encuentran en una cafetería que solían frecuentar juntos, o en una ciudad que guarda un significado especial para su relación. Podría ser que uno necesite ayuda y el otro aparezca justo en el momento oportuno, sin previo aviso, como si hubiera sentido la llamada. Y ahí es donde entra la parte del no creerás lo que pasa. No se trata solo de verse, se trata de cómo reaccionan ante este encuentro. ¿Hay tensión? ¿Hay resentimiento? ¿O quizás hay una chispa que nunca se extinguió? Imaginen la sorpresa inicial, esa mezcla de incredulidad y asombro. Serkan, al ver a Özge, ¿qué piensa? Recuerda los viejos tiempos. Se lamenta de lo que pudo ser y no fue. Y Özge, al cruzarse con Serkan, siente ese nudo en el estómago que creía haber olvidado. Estas no son solo preguntas retóricas, son la esencia de lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Lo fascinante es cómo el guión de la vida se despliega ante nosotros. A veces el destino nos pone en situaciones que parecen sacadas de una película. Y este es un claro ejemplo. Podría ser que tras este encuentro inicial, comiencen a sucederse otras coincidencias. Por ejemplo, se dan cuenta de que están asistiendo a los mismos conciertos, o que sus amigos en común organizan eventos donde ambos son invitados. Es como si una invisible cuerda los estuviera atando, acercándolos inexorablemente. Y aquí viene la parte que más nos intriga: ¿qué sucede después de este reencuentro? ¿Se trata de un simple cruce de caminos, o es el preludio de algo más profundo? ¿Se dan cuenta de que todavía hay sentimientos, o que la conexión que compartían es demasiado fuerte para ser ignorada? Es posible que al principio intenten mantener la distancia, conscientes de las heridas del pasado. Pero el destino, como sabemos, tiene una manera peculiar de empujarnos hacia donde cree que debemos estar. Podríamos estar hablando de conversaciones tímidas que gradualmente se vuelven más profundas. De recuerdos compartidos que resurgen, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y la posibilidad de un nuevo comienzo.
Quizás ambos han reflexionado sobre sus errores, han crecido como individuos y ahora ven las cosas desde una perspectiva diferente. Serkan con su personalidad que a veces puede ser un poco reservada o intensa, y Özge con su carácter que complementa o desafía a Serkan de una manera única. Imaginen una escena, están ambos sentados, tal vez tomando un café, y la conversación fluye con una naturalidad sorprendente. Hablan de sus vidas actuales, de sus sueños, de sus miedos. Y poco a poco las barreras que habían construido empiezan a derretirse. Se dan cuenta de que a pesar del tiempo y las experiencias, la esencia de lo que los unió sigue ahí, latente. Y aquí es donde entra el factor sorpresa, lo que nos hace exclamar, no creerás lo que pasa. No se trata solo de que se hablen. Podría ser un acto heroico de uno hacia el otro, una situación de crisis donde la ayuda mutua se convierte en un catalizador. O quizás un momento de vulnerabilidad compartida, donde se abren el uno al otro de una manera que no habían hecho antes. Pensemos en la posibilidad de que algo externo los obligue a unirse. Quizás un desafío común, un enemigo compartido, o una causa que ambos apoyan fervientemente. Esto podría crear un vínculo aún más fuerte, una alianza que trascienda lo personal. Otra posibilidad, y esta es muy emocionante, es que el destino no solo los una, sino que también les dé una segunda oportunidad para enmendar los errores del pasado. Tal vez Serkan se da cuenta de que fue demasiado impulsivo o egoísta en el pasado, y Özge comprende que su propia rigidez o falta de comunicación contribuyó a sus problemas. Este reencuentro les daría la oportunidad de aplicar esas lecciones aprendidas. Y cuando hablamos de el destino los une, no estamos hablando de meras coincidencias. Estamos hablando de esos momentos que te hacen reflexionar sobre la fuerza de las conexiones humanas. Es como si hubiera un hilo invisible que los une a través del tiempo y el espacio, y ese hilo, en algún punto, se tensa lo suficiente como para que sus caminos se crucen de nuevo. Podría ser que uno de ellos esté pasando por un momento difícil, y el otro, casi de forma instintiva, aparece para ofrecer apoyo. O tal vez están celebrando un gran logro, y el destino, irónicamente, los reúne en esa celebración. Estas son las situaciones que alimentan las historias, las que nos hacen creer en las segundas oportunidades y en la magia de los encuentros predestinados. Piensen en la posibilidad de que haya un elemento de destino en la forma en que se comunican después de tanto tiempo. Quizás uno de ellos encuentra una vieja carta, un objeto o una fotografía que los hace pensar en el otro, y justo en ese momento, el otro aparece o se comunica. Es como si estuvieran sincronizados a un nivel que va más allá de lo normal. La clave de esta historia, y lo que la hace tan intrigante, es la tensión y la expectativa que genera. Después de todo lo que han vivido, ¿serán capaces de superar el pasado? ¿Podrán construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue? O quizás simplemente este reencuentro es un recordatorio de que algunas conexiones son para siempre, aunque no se manifiesten de la manera que esperamos. Y para aquellos que son escépticos, quizás piensen que todo es una serie de coincidencias. Pero incluso si lo es, ¿no es fascinante cómo estas coincidencias pueden tener un impacto tan profundo en nuestras vidas? A veces, lo que llamamos destino es simplemente la suma de pequeñas decisiones y eventos que al final, nos llevan a donde debemos estar. Ahora, para resumir un poco, hemos hablado de este increíble reencuentro entre Serkan y Özge. Hemos explorado las diversas formas en que el destino podría haberlos unido, desde coincidencias inesperadas hasta situaciones que los obligan a colaborar. Hemos reflexionado sobre las emociones que este reencuentro podría generar y las posibilidades de un nuevo comienzo o al menos, de un entendimiento más profundo. La verdad es que la anticipación de lo que podría suceder es lo que hace que esta historia sea tan emocionante. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su interés y su participación hacen que nuestro canal sea lo que es. Nos encanta compartir estas historias con ustedes y ver sus reacciones. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que sucederá con Serkan y Özge? ¿Creen en el destino y en las segundas oportunidades? Dejen sus teorías, sus esperanzas y sus predicciones en los comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y emocionante, por favor, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de estas historias de reencuentros y giros del destino. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto.
Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras y noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.